La timidez o vergüenza para hablar limita el desarrollo y el crecimiento personal. Hoy te voy a hablar de cuáles son las consecuencias por no hablar y las ventajas de sí hablar. Quédate hasta el final del video porque ahí te voy a dar las recomendaciones que son muy importantes para que tú logres hablar. Atrevidas y atrevidos, qué gusto me da saludarles como siempre. Sean bienvenidos a este canal. Y el día de hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el poder hablar. Y quiero hacer una aclaración considerando el título de este video en el que dice, aquí el que no habla no existe. Hay personas a las que con claridad yo me refiero a aquellas personas que tienen la facultad de hablar así como lo estoy haciendo yo y que a pesar de que tienen esa facultad no hablan, son muy tímidos, les da mucha vergüenza hablar, pero no me refiero de ninguna manera a aquellas personas que por razones de discapacidad tienen problemas para hablar o prácticamente no hablan, son mudos. Sin embargo, ellos, estas personas con este tipo de discapacidad, sí se expresan y es paradójico que a veces ellos que tienen esa limitación física, a pesar de esa condición, se expresan más que muchos que sí pueden hablar de alguna manera con un lenguaje muy limitado, con señas, pero expresan lo que sienten. Y muchas personas que tienen la facultad plena de hablar, pues no se atreven a hablar. Entonces, de este tema, obviamente, no me refiero a las personas que tienen una discapacidad en la verbalización. Me refiero más que nada a las personas que teniendo la facultad de hablar, no hablan. Y para ilustrar un poquito este tema, les quiero compartir una anécdota personal que me pasó hace años. Cuando yo llegué a la Escuela Nacional para Ciegos, cuando ingresé como alumno, me asignaron a un compañero que también al igual que yo no veía, pero que ya tenía años estudiando ahí y obviamente pues conocía el plantel. Les estoy hablando de unas instalaciones de un edificio de 3 plantas, planta baja, primer piso y segundo piso. Obviamente ya se imaginarán la cantidad de salones y pasillos que había en estas instalaciones. Y cuando uno llega como persona, como alumno nuevo, sin ver, pues obviamente no conoce uno esas instalaciones, se pierde uno. Y para facilitar el conocimiento de las instalaciones nos asignan a un alumno que obviamente pues ya conoce todas las instalaciones. Entonces me asignaron a un joven que se llama Alejandro y él fue el que me guiaba a diferentes lugares, me enseñó el comedor, el dormitorio, diversos salones, pero un día en uno de esos recorridos, él me dijo, vente, vamos a visitar un salón que era el salón de mimbre, donde se hacen algunas artesanías con tejidos y fuimos, lo acompañé, llegamos al salón, mi amigo tocó la puerta, nadie contestó, la abrió ligeramente, mi amigo sí veía un poquito, con su escasa visión no percibió a nadie, saludó de todas maneras y sí un muchacho que estaba al fondo del salón en un escritorio lo saludó y le dijo, pásale Alejandro, y pasó. Yo iba tomado yo del brazo de Alejandro, entré y cuando en el salón se saludaron, este amigo y Alejandro se pusieron a conversar y yo permanecí callado. Y el muchacho, el que estaba en el salón, le preguntó, de alguna manera percibió que no nada más Alejandro iba solo, que iba con alguien más. Le preguntó, dice, oye, vienes acompañado, ¿verdad? Dice, ah, sí, discúlpame, me dijo Alejandro, permíteme, te voy a presentar a Luis Alfonso, es un nuevo alumno, le ando enseñando aquí las instalaciones y el día de hoy él me acompaña. Y este joven se dirigió a mí y me dijo, Luis Alfonso, mucho gusto en conocerte,
bueno que estás aquí en la escuela, pero te quiero comentar algo si tú me lo permites. Y le dije, sí, con todo gusto. Dice, mira, aquí el que no habla no existe. Es importante que tú hables porque aquí la mayoría de las personas, los alumnos no vemos, hay maestros que tampoco ven y si tú no hablas, pues es como si no existieras. Eso es muy importante, pero además, para tu desarrollo en tu proceso de rehabilitación vas a necesitar hablar. Cuando vayas en la calle y quieras localizar algún establecimiento, vas a tener que preguntar por las calles, por el establecimiento y vas a tener que hablar mucho, preguntar sobre todo por dónde andas, qué es lo que requieres, qué es lo que necesitas, pero sobre todo aquí en la escuela, porque como te repito, aquí el que no habla no existe porque los alumnos no ven, maestros tampoco ven y yo espero que no te incomode lo que te estoy diciendo. Y yo le respondí que no, que de ninguna manera me incomodaba, que al contrario me daba mucho gusto el consejo que me había dado porque seguro me iba a servir para mi rehabilitación y para mi desarrollo personal. De ahí surge este título de aquí el que no habla no existe y lamentablemente eso lo he observado en la vida. Muchas personas que están en diferentes ámbitos sociales que aunque no tengan una discapacidad, pero si no hablan, pues realmente es como si no existieran. Actualmente hay oradores, conferencistas, locutores, profesionales para hablar en público que antes de este ejercicio profesional eran muy tímidos, no hablaban, pero hubo algo que los motivó y los impulsó a hablar y no nada más hablar, sino a ser unos profesionales para hablar y hablar en público. Entonces nos preguntamos por qué sigue habiendo personas que tienen timidez, que tienen vergüenza para hablar y no logran superarla. Normalmente es por tres razones fundamentales. Por miedo al juicio, miedo al ridículo o miedo al rechazo social. Ahora permíteme que te diga cuáles son las consecuencias negativas precisamente por no hablar. Número uno, se limita la expresión de pensamientos, sentimientos, emociones y necesidades. Número dos, se cae en el aislamiento social y eso fue algo que a mí me ocurrió cuando yo estaba en la secundaria, primaria y secundaria, yo era muy tímido, yo no hablaba, en consecuencia no tuve amigos, menos amigas y mucho menos novia. Era muy tímido para hablar y obviamente eso me generó precisamente el aislamiento social. Número tres, se pierden oportunidades en todos los ámbitos de la vida. Y número cuatro, se limita el desarrollo personal y profesional. Te voy a decir cuáles son las ventajas de hablar, de poderse expresar. Número uno, se mejoran las relaciones personales. Obviamente porque nos expresamos y mejoramos nuestra relación por los conflictos que a veces tenemos y podemos tratarlos precisamente hablando. Y además la forma de hablar con cortesía, con amabilidad, pues nos permite ir haciendo mejores relaciones. Por eso se mejoran nuestras relaciones personales. Número dos, se aprovechan o se crean incluso oportunidades, obviamente en todos los ámbitos de la vida y uno de ellos es el profesional o laboral. Yo recuerdo que cuando terminé la carrera de Ciencias de la Comunicación, tuve un compañero que hablaba, le gustaba mucho expresarse y ese compañero ya egresado de la carrera, le tocó como empleo ser supervisor en una empresa, que es una empresa bastante grande aquí en México, incluso a nivel internacional, y que sus productos los reparte en camionetas. En la ciudad, él era el supervisor, iba bordo de las camionetas, de diferentes camionetas, para ir supervisando
la entrega y la venta de productos. Y en las reuniones que hacen en las empresas, él participaba, le gustaba mucho, les digo, hablar, expresarse, y gracias a esa, esa inquietud, ese ánimo de hablar, de expresar, en muy poco tiempo, después de haber sido supervisor de una ciudad, lo ascendieron a gerente regional de esa empresa. Y eso fue gracias a su facilidad o a su ánimo para poder hablar. Número 3, obviamente se obtiene mayor seguridad personal. Cuando uno aprende a hablar, a expresarse, poco a poco se va ganando seguridad personal. Y número 4, se obtiene bienestar emocional. ¿Por qué viene ese bienestar emocional? Porque obviamente pues expresamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras necesidades. Hay personas que si no expresan sus emociones, pues obviamente se encuentran con un problema, pero cuando lo expresan, algunas personas sienten hasta una especie de descanso, una especie de liberación, porque por fin expresaron lo que sentían. Entonces, de alguna manera, se obtiene ese bienestar emocional. Y aquí viene la pregunta más importante. ¿Qué debemos hacer si es que queremos hablar? Porque a veces sí hay personas que quieren hablar, pero les digo, el miedo al juicio, el miedo al ridículo, el miedo al rechazo social les impide poder hablar y aunque tienen cierto ánimo, sienten que les es muy difícil. La primera aclaración que te quiero hacer es que no se trata de que hables como un orador, un conferencista, como un locutor. Lo importante de este video no es, o el propósito de este video no es que tú llegues a hablar como un orador, como un conferencista o como un locutor, que hables, aunque sea con errores, pero que hables. Si posteriormente tú quieres mejorar tu manera de hablar, tu manera de expresarte, y quieres hacerlo a un nivel profesional, bueno, para eso hay cursos, talleres, seminarios en los que te puedes capacitar para hablar como todo un profesional. Pero para efectos y propósitos de este video, lo más importante es que finalmente hables, es lo más importante, que hables, aunque hables con errores, no importa. Mira, los más profesionales que se dedican a este trabajo de conferencistas o de locutores o de oradores, no creas que no cometen errores, cometen muchos errores, siguen teniendo miedo, siguen teniendo timidez, pero logran superarla y de esa manera hablan ya con un ejercicio muy profesional. Pero aquí se trata solamente de que hables. Ya si quieres pulir tu manera de hablar, pues para eso están los demás cursos. ¿Y cuáles son estas recomendaciones? Ahí te van. La número 1, toma conciencia de lo importante y convéncete, toma conciencia y convéncete de lo importante que es hablar, de todas sus consecuencias negativas por no hablar, pero de las ventajas que tiene el que tú hables. Número 2, practica, practica hablar, primero para que se te vaya facilitando entre tus familiares, entre hermanos, entre tus primos, comienza a tener algunas conversaciones y poco a poco ve ampliando tu círculo de personas con las que hablas, que eso se traduce en que vas a ir aumentando el grado de dificultad para hablar con las personas. Por ejemplo, si ya hablas con tus primos, con tus hermanos, no se te hace tan difícil, a lo mejor después de hablar con amigos, entablar una conversación con algún vecino, con el encargado de la tienda, con algunos compañeros en la escuela, con tus maestros o en tu trabajo. Ve practicando poco a poquito, ir hablando, entablando algunas conversaciones. Tercero, celebra tus logros de hablar.
No se trata de que salgas a presumirles de que lograste hablar con el maestro, con un maestro que era muy enérgico, o que lograste hablar con el encargado de una tienda, de que hagas esta celebración pública, pero sí en tu fuero interno, contigo mismo, contigo pudieras celebrar que lograste hablar y que poco a poco ya te vas expresando con otras personas, que ya preguntas, que ya si algo te incomoda, lo expresas. Eso tómalo muy en consideración. Celebra tus logros de empezar a hablar. Y número 4, si a pesar de estos ejercicios, de estas recomendaciones, sigues teniendo dificultades para hablar, quizás valga la pena que consultes a un profesional, por ejemplo, un psicólogo, para que te ayude a poder hablar. Aquí lo más importante es que finalmente te atrevas a hablar, a iniciar conversaciones, aunque sean cortas y aunque sea ahorita con algunos cercanos a ti, pero que hables porque de esta manera vas a poder desarrollarte mejor como ser humano, como profesionista, y eso te va a abrir muchas, muchas oportunidades y vas a poder lograr expresar también muchas necesidades. De ahí la importancia de atreverse a hablar. Finalmente, quiero pedirte que me regales tu like, que te suscribas al canal, que compartas este video, que me dejes algún comentario. Y ahora sí, les dejo con la frase que resume todo lo que hemos tratado el día de hoy. Atrévete a hablar aunque sientas timidez o vergüenza, y no solo abrirás puertas, abrirás corazones.